Es para mí un privilegio estar frente a ustedes, compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo pasa el tiempo, hermanos? El tiempo, por más que nosotros no hagamos nada, igual sigue pasando, ¿no? Pero hay una persona que no está sujeta al tiempo, y ese es Dios. Durante todo este tiempo, hermanos, hemos estudiado la palabra de Dios y ahora tenemos la dicha de estar aquí frente, bueno, en la iglesia, en el templo, congregándonos, pero sabemos que la iglesia somos todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Es solamente un lugar que sirve para el propósito para el cual hemos sido llamados. Hemos recordado todo esto, hemos visto que hace 2 capítulos, incluso algo muy importante, hermanos. ¿Cuál es? Esto justamente la elección de 7 personas supliendo la necesidad de la iglesia. 7 personas que sirven a las necesidades de la iglesia, sacados dentro de la iglesia. Y justamente 2 personajes que han estado resaltando durante estos capítulos ha sido justamente Esteban, el primer mártir de la iglesia, y el siguiente que es Felipe, que está siendo utilizado por Dios, pero tiene una característica también muy importante de este siervo. ¿Cuál es? Y justamente lo vamos a desarrollar en el capítulo 8, versículo del 26 al 40. Pero antes de ello, incluso tenemos que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que hace Felipe, después incluso de que ha muerto Esteban, a causa del Evangelio. Hermanos, entendemos que Felipe, un personaje, una persona preparada, una persona temerosa de Dios, está justamente siendo utilizada. ¿De qué manera, hermanos? Para romper algo muy importante, hermanos. Felipe está siendo el instrumento para que Dios haga entender al hombre algo muy importante. ¿Y qué es, hermanos? Rompiendo prejuicios del hombre. ¿Por qué? Porque anteriormente los samaritanos y los judíos no podían estar juntos. Era el agua y el aceite. O como nuestro hermano Juan José nos hacía incluso la imagen, ¿no? Como un peruano y un chileno, por favor, no. Y hay ese problema, ¿no? Pero justamente Dios va a enseñar algo muy importante. ¿Que los prejuicios deben ser un impedimento? No, no debe ser. Y Dios, incluso ese límite que el hombre pone, Dios va a ir más allá de ese límite. ¿Sí? Y a unos versos más atrás, incluso hemos visto que hay otras personas, incluso, que están en esa necesidad. ¿Quién? Simón. Esa persona que hacía incluso, utilizaba la brujería, se puede decir incluso el poder, un combina de Satanás, porque hacía cosas que no son correctas. Y incluso va a utilizarlo, va a querer utilizar para su propia conveniencia. Pero aún así, el Evangelio estaba para él. Sabiendo todo este contexto, hermanos, en la cual vamos a entrar ahora, y cómo Felipe va a ser utilizado en este tiempo, vamos a dirigirnos en palabras de oración. ¿Sí? Oremos. Dios Todopoderoso, como acabamos de cantar, Señor, ¿quién no te temerá? Señor, damos gracias porque sabemos quién eres. Hemos visto en la palabra de Dios cuán misericordioso eres con tu creación y todos que han recibido tu misericordia. Tu fidelidad es tan grande, Señor, que vemos toda esa fidelidad en nuestra vida, supliendo nuestras necesidades, proveyendo sustento y abrigo. No seríamos nada sin ti, Señor. Gracias, Señor, por todas tus provisiones que das a, a tus hijos, Señor. Y todos los que están pasando circunstancias tan fuertes, Padre, estén en situaciones que a veces es difícil de quitar la atención de la situación en la cual se encuentran mis hermanos. Ruego, Señor, que puedas darle paz y tranquilidad para poder estudiar tu palabra tranquilamente. Ruego, Señor, por el hijo de nuestro misionero Rolando Arias, que sigas utilizando los médicos, la medicina, todo lo que sea necesario, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Confiamos plenamente en ti y tú vas a saber obrar en la salud de su hijo. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por todas tus provisiones y pedimos tu dirección de principio a fin en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hace 12 años pasó algo muy importante en mi vida. Hace 12 años yo recibí a Cristo, me di cuenta del error
Yo nunca pensé estar frente a ustedes y ni siquiera pisar este lugar en la cual estamos congregándonos. Yo siempre tomaba esta ruta, caminar por acá para ir al colegio, para ir a trabajar, para ir a cualquier cosa. Yo antes, en mi vida errónea, en mi vida pecaminosa, aún sigo pecando, pero hay una diferencia. Ahora tengo a Cristo. Pero en esos tiempos yo decía, nunca voy a pisar este lugar, porque eso no es una iglesia. La iglesia que según yo creía era justamente la iglesia católica. Ahí sí Dios está. Qué error en la cual yo me he encontrado. Pero hermanos, algo muy importante. Durante 18 años de que Dios ha estado trabajando en mí, porque había dos personas, o hubo más, pero yo vi justamente en un tiempo en la cual alguien me habló, hubo dos personas que estuvieron predicándome. Y hermanos, resultados de que alguien abrió su boca compartiendo el Evangelio, resultado de ello, de que él abrió la boca compartiéndome el Evangelio, soy yo. Por la misericordia de Dios estoy frente a ustedes. Doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, porque alguien abrió su boca para compartir el Evangelio. Pasamos, hermanos, si es que no tuvieras la palabra de Dios, la Biblia, tenemos aquí proyectado la palabra de Dios. Pero si es que tuvieras, también utiliza tu espada, la palabra de Dios. En Hechos 8:26 vamos a desarrollar hasta el versículo 40. Algo muy importante que estamos viendo. Una de las cosas que estamos viendo, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ver esto, hermanos, la obra del Espíritu Santo? Porque durante todos esos capítulos estamos viendo cómo el Espíritu Santo está obrando, trabajando a través de los apóstoles. Y no solamente los apóstoles son los privilegiados, sino que también Felipe está siendo utilizado para predicar y enseñar al hombre algo muy importante. Y dice de esta manera, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe, estando en Samaria, está justamente recibiendo un llamado a una obra, a algo que tenía que hacer. Le dice, levántate. En otras palabras, prepárate. Prepárate para algo que va a venir. Estate listo para lo que se va a venir. Y le dice, y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, por el cual es desierto. Estando Felipe en Samaria, le era más fácil ir tomar otra ruta para llegar a Gaza, que era más fácil. Pero Dios le da especificaciones bien puntuales. Le dice, desciende a Jerusalén, de Jerusalén vete por el desierto a Gaza. Es como por decir, hermanos, te dicen a ti, de aquí vete a la plaza de armas. Lo más razonable es, te vas a la cultura, tomas tu bus y llegas a la plaza de armas, ¿no? Lo más rápido. Pero en otras palabras te dice, vete a la Vía Expresa, te tomas otra empresa que se llama Vía Expresa y te das una vuelta para recién llegar a la plaza de armas. Algo similar está pasando de esta manera. Pero algo muy importante, hermanos, es que Felipe no dice nada, simplemente obedece. Dice, ve a Jerusalén, Gaza, el cual es desierto. Gaza, un lugar muy comercial y justamente una ciudad principal. ¿Por qué? Porque justamente ahí se apuntaban, habían cinco ciudades que eran justamente de los filisteos, en la cual ellos estaban en ese círculo, Asdod, Ascalón, Ecrón, Gad y los gentiles. Pero Felipe no está viendo ningún reproche. ¿Por qué? Porque justamente el 27 responde algo muy importante. Entonces él se levantó, dice, y se fue. No vemos ninguna negativa incluso a la respuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo bien claro, entonces él se levantó y fue, no replicó. Hermanos, a veces nosotros somos especialistas, lo digo con experiencia, porque yo he sido especialista, incluso podría sacar doctorado para sacar excusas para hacer la voluntad de Dios. Excusas. Somos tan
hábiles para hacer eso, hermanos, con tal de evitar de hacer la voluntad de Dios, con tal de hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, presentamos sin fin excusas que a veces para nuestro razonamiento es incluso razonable. Pero hermanos, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare también segará. He sido, hermanos, como Jonás perseguido por el Señor. Obedece, 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 obedece. Y a veces queremos obedecer por las malas para hacer la voluntad de Dios. No demos cabida a nuestra carne, hermanos. Permitamos que la obra del Espíritu Santo obre en nuestra vida y Dios nos utilice para cumplir la obra de Dios. ¿Por qué? Justamente acaba de haber un cambio de tema o de escenario, porque el Espíritu Santo aquí está preparando un escenario muy importante. Felipe todavía no sabe a qué está yendo a ese lugar, que le dice por el desierto. No sabe todavía, pero sabe que confía de que lo que Dios le está diciendo, su plan es perfecto. Que para Dios no va a haber ninguna equivocación. Y dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope eunuco. Entendemos por eunuco una persona que ha sido extirpada el miembro viril, o los testículos, por así decirlo. Dice funcionario de Candace, reina de los etíopes. Una persona muy importante para su reino. Entonces, él, ¿a qué había venido justamente? Dice, había venido a Jerusalén para adorar. No se sabe cómo este personaje, desde tan lejos, desde su ciudad natal, está en Jerusalén. Había venido a adorar. No se sabe, pero hay justamente algunos historiadores dicen que algunos judíos habían viajado justamente por esa zona y él llegó a conocer a una porción justamente, al menos algo de las escrituras o de sus costumbres, y justamente él había venido de tan lejos para adorar. Y no solamente venía así nada más. ¿Cómo sabemos que era tan importante? Porque dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros, no de él, sino bajo su responsabilidad. Tesoros bajo su responsabilidad que le concedía a un reino. ¿Qué reino? Dice, reina de los candaces. Perdón, reina de los etíopes. Justamente Etiopía estaba en un lugar muy lejano. Gaza era justamente el límite del mundo conocido, porque más allá está justamente el mundo no conocido, que supuestamente ellos se menciona en un contexto cultural. Dice que los romanos pensaban, incluso y los griegos, que esas personas de ahí eran justamente encarnaciones del dios Sol, que tenían poderes sobrenaturales y tenían miedo, ¿no? Y por eso a veces probablemente ellos no querían pasar los límites. Pero este personaje había venido con una necesidad que había escuchado de alguien. ¿Sí? Y dice el versículo 28, vamos a incluso ver la razón por la cual incluso él se está regresando. En Deuteronomio 23:1, hermanos, si es que lo tuvieras, esta es la razón por la cual él se está regresando, porque el 28 dice, volvía sentado en su carro. En otras palabras, hermanos, está diciendo que no le han permitido entrar. ¿Por qué razón? Su título mencionaba eso, eunuco. Y el 23:1 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputados su miembro viril. Impedimento, un prejuicio. ¿Por qué prejuicio, hermanos? Porque en Isaías 56, 3 al 7, habla específicamente de los etíopes, que justamente por la necesidad, aquel que buscara justamente a Dios, no iba a haber ningún impedimento para que Dios sea su Dios también de él. No iba a haber, y eso justamente es una profecía, hablando justamente de eso, del etíope. Pero, hermanos, algo muy importante. Felipe está yendo a una hora justamente siendo utilizada para romper prejuicio de nombre. A veces nosotros permitimos que nuestro prejuicio sea más grande que la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios.
Y eso hace incluso un impedimento, una piedra de tropiezo para poder cumplir la obra del Señor. Y dice, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. No se sabe cómo consiguió una porción de las escrituras de Isaías, justamente el profeta Isaías. No se sabe, pero viendo justamente el cargo que él tenía, el dinero que tenía, y a pesar de eso, a pesar de su cargo que tenía, hermanos, le fue impedido incluso para adorar, ¿no? Pero aún así, con toda esa autoridad que tenía él y el dinero que tenía, llegó a conseguir al menos una porción de la palabra de Dios. ¿Sabes cuántos versículos son los que él consigue? Lo vamos a ver justamente en los siguientes versículos. Es tan poquito y él se contentó, podemos decir, que al menos con eso, no pude entrar a adorar, pero al menos con ese poquito me voy a regresar. Él se está regresando, hermanos, haciendo un viaje tan largo para poder adorar y poder al menos aprender más, le fue impedido. Y él está regresando, hermanos. Algo que también vemos, hermanos. Ellos antiguamente eran pocas las personas que podían tener accesibilidad a las escrituras. Tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios en ese tiempo no estaba culminada. Ellos solamente podían tener la porción de la palabra de Dios a veces en las sinagogas, o personas importantes podían tener accesibilidad. Y no solamente eso era un impedimento, había incluso personas en esos tiempos que no podían leer. Eran personas a veces que incluso ignorantes se le puede decir, porque no sabían leer la palabra de Dios. Pero hermanos, nosotros estando en este tiempo, estando en el ahora, hermanos, tenemos la palabra de Dios al alcance de todos. Yo esta Biblia lo compré a 5 soles, y 5 soles creo que cualquiera de nosotros podemos conseguir. Y otra cosa, hermanos, es esto, que tenemos la facilidad de tener un celular. Y en el celular podemos descargar gratuitamente la palabra de Dios. Hermanos, nosotros teniendo esa accesibilidad a la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo frente a eso? No sé cuántos años de creyente puedas tener, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tú les has estado dando al estudio de la palabra de Dios? Teniendo esa libertad de poder estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, somos de las personas que incluso hay que suplicarle para poder estudiar la palabra de Dios. Yo he sido una de esas personas porque a mí me decían, estudia eso. Pero hermanos, no hay que permitir y no hay que dar cabida también a ello, a que nos estén suplicando para agarrar la palabra de Dios y estudiarla. Cosa que debe ser incluso algo iniciativa de uno mismo, por querer crecer. Como este personaje, a pesar del rango que haya tenido, hermanos, a pesar de la necesidad que tenía, él no tenía justamente esa accesibilidad como lo tenemos nosotros ahora. Le rechazaron, se fue, tenía que regresarse, al menos consolado con esta parte de la profecía. Pero Dios no está siendo indiferente a su necesidad, porque Dios está preparando ese escenario. El 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, cuando este personaje había venido con todos sus tesoros, no es solamente una persona que está caminando con un tesoro de un reino, son muchas personas. A lo mucho incluso dice, júntate a ese carro, estamos hablando al menos de 2 personas, pero no creo que sean 2 personas nada más. Podríamos decir uno que está manejando y justamente el etíope que va atrás leyendo la escritura. Pero eran más, hermanos, porque 2, incluso para defender un tesoro, no solamente 2 va a ser suficiente para defender ese tesoro. Entonces eran más. Había una guardia para incluso custodiar a esta persona muy importante. ¿Sí? Y hermanos, cuando el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, estamos viendo justamente una cosa más. La preparación del Espíritu Santo en el corazón y la valentía de Felipe. ¿Por qué? Porque imagínate,
habiendo tanta gente, va a haber un impedimento. ¿Y qué es lo que hace justamente en el versículo 30, hermanos? En el versículo 30 vemos, acudiendo Felipe, respondió ahí mismo. No puso excusas, hermanos. Dispuesto a hacer la obra de Dios, a pesar que las cosas que parezcan que no tengan sentido. Y hermanos, este personaje del etíope tiene una característica muy importante que incluso cuando Felipe va a ir tras esa persona. ¿Por qué? Una característica es, hermanos, que esta persona es un africano. Justamente al sur de Egipto, estamos hablando, el reino de Etiopía, justamente está. Entonces, una característica para que incluso Felipe no se pierda a quién debe ir. Una persona de color. Pero crees, hermanos, que incluso su tez de piel o su color o su estatus o lo que haya tenido, ¿crees que haya sido un impedimento para que Felipe diga, no, a este gentil no voy? No. Acudiendo Felipe, respondiendo rápido Felipe, y dice, fue tras ese carro. Y hermanos, tanta era la necesidad de este etíope, podemos ver claramente que él venía por el desierto con la intención de poder tener más tiempo para escuchar la palabra de Dios, más bien dicho, para estudiar la palabra de Dios y aprovechar al máximo ese tiempo, aprovechar al máximo, porque cuando Felipe va, lo alcanza. Entonces vemos cuán lento tal vez probablemente está yendo el etíope para que él sea alcanzado. Y Felipe, ¿qué pasa? Dice, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Al etíope no le importó quién era. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 31 dijo, él dijo, ¿quién? El etíope. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. La necesidad de ese etíope era tan grande que no le importó quién era el que se acercó. Y Dios incluso permitió que Felipe se acercara al etíope sin ningún impedimento. Sin ningún impedimento, porque justamente los que están custodiando las riquezas y a esa autoridad, no hubo ningún impedimento. Se acercó y hasta le oyó. Nadie corrió, incluso, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Se está acercando justamente al ministro que está llevando las riquezas, el encargado. No. Preparó el escenario, el Espíritu Santo. Dios está preparando el escenario justamente perfecto. Y esto respondió y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. No hubo un tiempo de presentación. Al etíope no le importó quién era, pero sabía que él podía tener alguna respuesta frente a la necesidad de él. ¿Por qué? Porque dice, el pasaje de la escritura que leía era este. ¿Sabes cuál era, hermanos? Es este. En Isaías 53, 7 al 8, y vamos a continuar con este pasaje, dice, como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo trasquila, así no dio su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. La palabra de Dios justamente que está leyendo, hermanos, es Isaías 53, del 7 al 8. ¿Cuántos versículos, hermanos? Solo dos versículos. Solo dos versículos tenía justamente eso para poder al menos estudiar la palabra. Solo dos. Pero ¿cuál es la profecía completa justamente que se está hablando de esto? Isaías 53, del versículo 3, justamente hasta el 8, habla de esta manera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Castigo de nuestra paz fue sobre él.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Justamente los versículos que sí era lo que estaba teniendo él. Hermanos, algo también que es muy importante es esto. Estamos preparados, porque justamente cuando Felipe está escuchando justamente lo que estaba leyendo, el versículo 34 dijo, respondiendo el eunuco, dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hermanos, ¿qué responderías tú si alguien viene y te pregunta eso? ¿De quién está hablando? ¿De quién? Hermanos, ¿estamos listos justamente o preparados para nosotros incluso enseñar a otros que necesitan de Cristo? Hermanos, si tu edad de creyente es congruente con tu crecimiento espiritual, si van de la mano, digamos, yo tengo 7 años de creyente y tengo esta base bíblica y estoy incluso al menos preparado para enseñar a alguien cuando venga y me pregunte por algunas preguntas. ¿Para qué? Para responderles a su necesidad. ¿Estamos listos? Al menos tenemos esa preparación, al menos. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermanos. Porque justamente acá se está presentando una necesidad. Le está preguntando, ¿sabes de quién se trata? ¿Es de algún otro o si se trata del mismo profeta? En ese tiempo había 2 tipos de interpretaciones, pero para nosotros hay una sola interpretación. En esos tiempos, justamente, ellos creían que la oveja que estaba siendo trasquilada o asesinada representaba a la nación. Y había otra interpretación que se creía que se hablaba del propio profeta. Y la interpretación de nosotros, los que al menos damos buen uso a la palabra de Dios, es esta, que habla del Mesías. Está hablando justamente de aquel que murió en la cruz. ¿Quién fue el Mesías? El Mesías, hermanos, era aquel que murió en la cruz. En la cruz. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Por nuestros pecados. Porque nosotros por nuestros pecados estamos condenados y destituidos de la presencia de Dios. Y lo que nosotros estamos, incluso no es lo que nosotros nos merecemos, es el infierno. Pero la misericordia de Dios se manifiesta incluso en esta profecía para este tiempo, porque responde a su necesidad. Hermanos, todo creyente debe esforzarse a lo más que se pueda para estar preparados y presentar defensa al Evangelio incluso, hermanos. Tengamos en cuenta eso, hermanos, porque Pedro nos alienta una cosa muy importante, dice 1 Pedro 3:15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿seguimos siendo personas neófitas? ¿Cuándo le vamos a poner el ánimo, el ahínco, para prepararnos, estar listos, preparados, incluso para predicar la palabra de Dios? Hemos visto un punto muy importante, en la obra del Espíritu Santo. Ahora vemos el segundo punto, hermanos, que es la palabra de Dios. Muy importante. ¿Cuán hábil eres manejando la palabra de Dios? ¿Cuán hábil? Y acá justamente todas las personas que hemos estado viendo hasta ahorita, ellos han sido hábiles con la palabra de Dios, a pesar incluso de las circunstancias que ellos encontraban, no teniendo buena enseñanza, no teniendo algunas cosas que nosotros tenemos ahora en el presente. Ellos al menos sabían las escrituras. Hermanos, nos animan a nosotros a ser buenos profesionales, cosa que no es malo, pero si tu ánimo a ser buen profesional sobrepasa justamente a tu crecimiento espiritual, a hacer la palabra, a cumplir la voluntad de Dios, ahí hay un problema. No le estás dando la importancia de vida a tu vida espiritual. Quieras o no quieras, cuando vamos a partir, todo se va a quedar.
tus títulos, lo que hayas comprado, lo que hayas ganado, tu vestimenta, se quedará acá. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Pero ¿sabes qué es lo que va a permanecer, hermanos? Va a quedar, es justamente lo que estás haciendo para el Señor. Eso es lo que va a quedar. La palabra de Dios dice que todos daremos cuentas a Dios. Y algo muy importante, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. Felipe va a hacer esto. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura, desde donde incluso el etíope mencionó, anunció el evangelio. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay alguien que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Otro punto muy importante aparte del otro, la obra del Espíritu Santo. Segundo, la palabra de Dios, muy importante, porque se está partiendo desde ahí la predicación. Y el tercero, personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Un hombre dispuesto, una mujer dispuesta, un hijo de Dios o una hija de Dios dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Como lo que hizo Felipe, abriendo su boca. No se quedó con la boca cerrada. Abrió la boca y le predicó la palabra de Dios desde esa profecía. Desde esa profecía le predicó la palabra de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Él recibió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque justamente el 37 responde, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Respondió a su necesidad. Dios proveyó a su necesidad. Tan misericordioso el Señor. Y no hubo ningún prejuicio de parte de Felipe, hermanos. No hubo ningún prejuicio. No permitamos también, hermanos, que nuestro prejuicio sea un impedimento para hacer la voluntad de Dios. No permitamos. No hay que dormir, hermanos. Dice, él mandó a parar el carro. ¿Quién? El etíope. ¿Y qué pasó, hermanos? Él pidió ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él respondió, bien, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, pues, se bautizó. ¿Cuánto tiempo crees que haya pasado, hermanos? ¿Horas, días, años para ser bautizado? No, al instante, porque entendió la voluntad de Dios. Este gentil entendió la voluntad de Dios. Que no hay que esperar tanto tiempo, no hay que pensarlo tanto para hacer la voluntad de Dios. Porque el bautismo solamente es un paso de obediencia. Un paso de obediencia frente a tu iglesia. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo somos la iglesia. Somos la iglesia. No espero muchos años. Así que, hermanos, nosotros seamos responsables, incluso en nuestro crecimiento espiritual. Dios provee a las necesidades, pero también incluso tú decides si quieres crecer o no. No esperes años para bautizarte. Porque si entiendes el Evangelio de Dios, las buenas nuevas, bien puedes. Bautízate. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Y los que ya hemos sido bautizados, ¿qué esperamos nosotros para abrir nuestra boca y predicar la palabra de Dios? No esperemos, hermanos, que el pastor sea el único, o creamos que él es el único responsable para hacer la obra de Dios. Seguramente tú dirás, no, pero estamos rogando al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Pero tal vez tú eres el obrero que Dios quiere enviar a su mies. No, yo solamente estoy orando. No me concierne a mí ir. No. Y no esperemos una señal como le llegó a Felipe, un ángel, Señor. Porque la señal que para nosotros es Mateo 28, 19 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas
¿Qué cosas que Jesucristo les ha enseñado? Y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Hasta el último día de tu vida aquí en la tierra. Hasta el último día. Tu responsabilidad, mi responsabilidad. De la iglesia, no de liderazgo. De la iglesia, hermanos. Y dice 39, cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. No llegaron a presentarse, no sabía quién era, no sabía su nombre, pero no le importó cuando el Espíritu Santo lo arrebató. Para nosotros hubiera sido algo extraordinario. Hoy se lo arrebató, se lo llevó, desapareció. No fue incluso un asombro para él, porque su necesidad fue suplida por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque él siguió su camino gozoso. Uno de los resultados de haber recibido a Jesucristo. Eso fue justamente una bendición. Y no fue solamente el etíope el que escuchó, porque si iba y hablaban justamente a voz alta, muchos de los que estaban cerca al carruaje escucharon el Evangelio. Y el 40 termina así, hermanos. Pero Felipe se encontró en nosotros, pasando y anunciando el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu Santo lo dejó 30 kilómetros más allá, justamente de Gaza. ¿Y qué hizo Felipe? Ah, chévere, ya prediqué, me voy a mi casa. No, continuó predicando la palabra de Dios, retornando justamente hasta Cesarea, predicando la palabra de Dios. Al lugar que tú vayas, procura predicar la palabra de Dios. Dios pone a las personas ahí para que tú prediques. Así es que depende de nosotros que nosotros abramos la boca. Porque si no hubieran abierto su boca conmigo, no me hubieran mostrado la palabra de Dios, yo no estaría frente a ustedes, hermanos. Tal vez hubiera esperado más tiempo. Pero hubieron dos personas que abrieron su boca. Y yo entendí el Evangelio, entendí mi error. Les animo, hermanos, a ponerle ánimo, ahínco al estudio de la palabra de Dios. Confiar en la obra del Espíritu Santo. Porque esos tres puntos muy importantes, la obra del Espíritu Santo, que hacen los incrédulos. Segundo, la palabra de Dios, que debe ser el tema central de la predicación de la palabra de Dios. Tercero, la persona dispuesta a hacer la obra de Dios. Ánimo, hermanos. Aún sigues con vida. Tienes oportunidad para seguir haciendo la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad con nosotros. Porque el resultado de tu gran misericordia somos nosotros estando aquí congregados, Señor. Rogamos, Señor, que puedas ayudarnos y guiarnos, Señor, para seguir estudiando tu palabra de Dios, para crecer y poder incluso abrir nuestra boca, sabiendo que el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Ayúdanos que nosotros no seamos exaltados, sino seas tú, seas glorificado por las personas que aún no te conocen, Señor. Esa es nuestra motivación como iglesia, predicar la palabra de Dios, nuestra responsabilidad. Gracias, Padre, por nuestros hermanos que están aquí, siguiendo rogando, Señor, por las necesidades de mis hermanos, y aún así, hermano, por el hijo de nuestro pastor Rolando, que pueda suplir a sus necesidades. Gracias, Padre, por ese tiempo en Cristo Jesús.